Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que se conecten. Vamos a trabajar ahora con lo que es la investigación cualitativa. Para ello hemos planteado los siguientes objetivos: conocer la investigación cualitativa y diferenciarla de la cuantitativa, reconocer su estructura y diseño y con ello evaluar la introducción de un artículo cualitativo. Vamos a comenzar trabajando con una síntesis del libro de Plano y Creswell sobre la investigación cualitativa, y en una primera parte vamos a abordar lo que es las diferencias entre lo cuantitativo y cualitativo. La investigación cuantitativa se enfoca más en medir variables, tiene un rol más estático, es decir, una estructura predefinida, preestablecida. Se enfoca en definir una hipótesis y probarla. Y al final trabaja en función de diseños experimentales y no experimentales. En cambio, la investigación cualitativa tiene un rol como más exploratorio, más descriptivo. Se trabaja en función de variables desconocidas o un fenómeno en particular. Trabaja con una revisión de literatura más abierta, más dinámica, y se hace o se formula preguntas, pero no se establecen hipótesis, se hacen preguntas generales. Luego tendríamos que indicar que, bueno, obviamente todo el proceso de recolección y análisis de datos en la investigación cuantitativa es como muchísimo más estático, se enfoca en números, en análisis estadístico, y el resultado final sirve para hacer una comprobación de la hipótesis que inicialmente nosotros nos planteamos, y esa hipótesis se va a aceptar o va a rechazar. Y tiene, como les decía anteriormente, una estructura preestablecida y rígida de cómo se define. En cambio, la investigación cualitativa se enfoca más en como datos y textos que son generales, con una característica muy cualitativa o no numérica. Se trabaja con muestras reducidas y seleccionadas intencionalmente. Se hacen reportes e interpretaciones donde las reflexiones personales son parte de los resultados, y su estructura es un poco más flexible. Entonces incluso pasa que hay un ir y venir, a veces se retrocede y se vuelve a reestructurar el planteamiento inicial. En cuanto al objetivo que se pretenden alcanzar en función de lo cuantitativo y lo cualitativo, nosotros podemos encontrar que la investigación cuantitativa delimita un propósito específico en lo que es el proceso de investigación. Ese propósito es pequeño y tiene un número reducido de variables, que esas variables van a medirse ya sea de manera individual en estudios descriptivos o se van a correlacionar entre ellas en los estudios correlacionales o causales. En cambio, la investigación cualitativa tiene un propósito que es muchísimo más amplio y general. Llama a responder un problema más exploratorio, y ese problema exploratorio se conoce como el fenómeno o tema central de la investigación cualitativa, que es lo que se intenta desarrollar. Y lo que se espera al final es que se logre describir ese tema que se está planteando. Bien, en lo que respecta a la pregunta de investigación en la investigación cualitativa, hay que tener claro que la investigación cualitativa tiene una intención. Hay algunas palabras claves con las que se desarrolla la misma, y hay un propósito que se está tratando de plantear. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos o hacemos referencia a la intención cualitativa, bueno, la intención general es explorar el tema. Y esa exploración, bueno, puede basarse en una descripción de la temática. Se va a buscar cómo generar una teoría, se va a describir lo esencial, lo más importante del tema. Para entender una cultura grupal, se puede interpretar un caso o se puede escribir una historia individual. Y para ello hay palabras claves como estas que tenemos acá: explorar, describir, descubrir, entender, generar e interpretar. Y la estructura que se lleva a cabo es el propósito cualitativo con una intención cualitativa, y esa intención está dada por el fenómeno central. ¿Ya? Esto para los participantes que están involucrados, o sea, el grupo meta que se está analizando, y esto obviamente en un contexto en particular. Entonces, más o menos por ahí vendría la estructura del planteamiento. Plano y Creswell hacen una propuesta y en la cual tenemos por un lado lo que es la estructura general de lo que es una investigación o el proceso de investigación, que está más en correspondencia con la investigación cuantitativa, que es un poco más rígida.
Y luego tenemos lo que es la investigación cualitativa, que si bien al final tenemos más o menos los mismos componentes, la diferencia vendría a radicar en que cuando nosotros hablamos del diseño, los resultados, la recolección de datos, hay un proceso que no está estructurado y que lo vamos definiendo en el camino. O sea, mientras vamos recolectando datos, vamos planteando cómo vamos a hacer, cuál es el instrumento. En ese momento descubrimos que esto no nos está funcionando adecuadamente, entonces hacemos otra cosa, o que necesitamos ampliar la información. Entonces hay un ciclo que es mucho más amplio. Y esto lo podemos ver acá, ¿verdad? Que es todo un solo cajón donde está el proceso de la recolección, análisis y presentación de resultados. Finalmente, nosotros tenemos lo que son los tipos de investigación cualitativo. Bueno, encontramos muchos tipos de investigación cualitativo, pero vamos a enfocarnos en 4 principales, que son la indagación narrativa, el estudio de casos, los estudios etnográficos y la teoría fundamentada. Todos ellos se enfocan en explorar, pero cada uno desde una perspectiva distinta. La indagación narrativa se enfoca en una exploración de una historia individual, de una persona o grupo o un contexto. El caso de estudio trata de analizar uno o varios casos que se vuelven únicos o destacables frente al resto y que por lo tanto para el investigador se vuelve de mucho interés para explicar qué fue lo que pasó en ese caso. Los estudios etnográficos, que tratan de entender lo que es o explorar lo que es la cultura y describir patrones culturales de una población determinada. Y la teoría fundamentada es que a partir de ciertas experiencias individuales se hacen planteamientos de desarrollo teórico. Obviamente cada uno de ellos pues, tiene sus características. La indagación narrativa, por ejemplo, una de las principales características es que su resultado es un texto de campo que se va escribiendo conforme se va haciendo el análisis. En el caso de estudio, la principal característica es que dentro del mismo caso hay una gran cantidad de métodos de recolección de datos para generar las descripciones. Los estudios etnográficos trabajan en función principalmente de lo que es la observación y hay un extenso trabajo de campo porque tenés que observar los comportamientos, culturas, creencias, formas de comunicación de las personas o los grupos. Y en lo que es la teoría fundamentada, tiene como principal característica que se enfoca en un análisis que se va desarrollando más teórico, parte principalmente de entrevistas y tiene un proceso bastante complejo en lo que es la codificación de resultados. Acá podemos señalar como las características principales de cada uno de los métodos, ¿verdad? Bien, eso ha sido la parte que corresponde a lo que es el libro de texto de Plano y Creswell. Posteriormente tenemos una lista de videos de la doctora Adela García de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este caso, aquí vamos a ver siempre algunas características que ya más o menos las hemos desarrollado. Bueno, en el enfoque cualitativo, ¿verdad? Vamos a presentar una intención o un interés más hacia el resultado que a la generalización. O sea, queremos explicar a profundidad por qué un fenómeno se desarrolló o cómo se desarrolló ese fenómeno, más que cómo ese fenómeno puede explicar hacia una población total. Y eso obviamente tiene muchas diferencias en cuanto a la investigación cuantitativa principalmente. Y hay algunos puntos, bueno, como objetivos principales tenemos que hay que descubrir las cualidades de un fenómeno, se buscan conceptos, se trata de descubrir tanto esas cualidades como entender la profundidad a la que se pueda llegar. Y las características que tiene es que, bueno, es un método más inductivo, no formula hipótesis, pero su resultado final es generar una hipótesis que luego se puede mostrar en un estudio cuantitativo, ¿ya? No hay una definición previa de esas variables y hay una debilidad en cuanto a la validez interna, pero una fortaleza muy grande en cuanto a la validez externa, y ese es un punto bastante interesante que vamos a abordar un poco más. Luego tenemos que el planteamiento del problema en la investigación cualitativa se enfoca más hacia el descubrir o explorar, eso ya lo hemos planteado, y lo que trata de hacer es familiarizarse
involucrarse con los sujetos de estudio, es decir, hay un acercamiento hacia el sujeto de estudio. De hecho, el investigador cualitativo se involucra con los sujetos de estudio, por eso incluso existe algo que se denomina la observación participante y la observación no participante, donde se determina qué tanta relación va a tener el investigador cualitativo con los sujetos de estudio. Y por último, se puede plantear, valga la redundancia, el planteamiento del problema a partir de las experiencias personales y profesionales del propio investigador, pero hay que tener muchísimo cuidado de evitar los sesgos, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no podemos partir que a partir del supuesto de que algo que a nosotros nos pasó eso es algo relevante o importante de estudiar. O sea, tiene que haber una justificación más allá de simplemente la experiencia personal. En cuanto a la metodología en el diseño cualitativo, bueno, encontramos algunos elementos en cuanto al diseño, las decisiones muestrales y la recolección de datos. Dentro del diseño, lo que decíamos, no es un problema estático, no hay algo rígido. La muestra no es aleatoria, o sea, hay una intencionalidad de a quién voy a dirigir mi estudio. La hipótesis, no existe una hipótesis que vamos a mostrar. De hecho, un resultado de la investigación cualitativa es la hipótesis como tal. Y los datos se van recogiendo, ¿verdad? En el proceso se van analizando simultáneamente. De hecho, esa interpretación de los resultados también puede hacer que se modifique ese diseño de investigación. En cuanto a las decisiones muestrales, las muestras se seleccionan en función de contextos, casos y fechas. Puede haber un mapeo general del contexto o la realidad que queremos estudiar, y eso nos lleva hacia una muestra que es dinámica y que no tiene definido un número. Es decir, yo puedo comenzar muestreando a 10 personas, pero esas 10 personas me pueden recomendar a otras 10 y así, y no necesito una muestra grande porque no me interesa generalizar los resultados. En cuanto a la recolección de datos, va a primar la profundidad de la información que puedo obtener que la extensión, es decir, la cantidad de personas a las que yo puedo alcanzar. Eso obviamente significa que vamos a tomar en cuenta mucho lo que es el enfoque, el tipo de información que necesitamos y las características de la fuente y el tiempo disponible. Todo eso es lo que va a determinar qué tanta información vamos a poder recabar nosotros en una investigación cualitativa que, como decíamos, es mucho más flexible. Posteriormente vimos los videos de la doctora Leslie Curry de la Universidad de Yale. En este caso, bueno, fueron 2 videos. Acá también tenemos una comparación entre modelos cualitativos y cuantitativos. Hay un enfoque que en lo cualitativo está hacia las cualidades o a los significados, mientras que lo cuantitativo está más hacia cuantificar frecuencias, magnitudes. La raíz filosófica del modelo cualitativo es el constructivismo y el interpretativismo, es decir, métodos donde vamos construyendo el conocimiento, mientras que el cuantitativo se enfoca en el positivismo, que tiene que ver mucho con la cuantificación, la medición de los resultados. La meta final es entender, describir o interpretar, mientras que en el enfoque cuantitativo es predecir, controlar, confirmar y probar. El diseño es más flexible y cambiante, mientras que en el cuantitativo es más estructurado y la recolección de datos, el investigador es parte del instrumento, mientras que en el cuantitativo hay un instrumento externo. Algunos aspectos metodológicos relacionados a los métodos de recolección de datos. Los principales que se ocupan son entrevistas, grupos focales, observación y análisis documental. Y en cuanto a la validez, que es lo que les decía, la validez interna es débil, pero la validez externa es fuerte, y en este caso la validez que se genera de los resultados de una investigación cualitativa dependen, por ejemplo, de la credibilidad de la fuente, es decir, a quién me estoy dirigiendo, la confianza que tengo sobre la experiencia, por ejemplo, del investigador o el conocimiento, o por ejemplo, el apoyo que yo puedo recibir de otros investigadores que puedan revisar la información que yo estoy desarrollando, la integridad
que se tiene en el manejo de la información, principalmente cuando hablamos de entrevista o de observación donde hay una interacción, y la confirmabilidad, que tiene que ver con qué tanto, ¿verdad?, nosotros estamos confirmando que estos resultados o esta obtención de datos es correcta. En este caso, bueno, también tenemos que los productos principales de la investigación cualitativa, esto me pareció muy interesante porque lo que yo estoy esperando en una investigación cuantitativa, por ejemplo, es la prueba de una hipótesis. Pero ¿qué espero yo en una investigación cualitativa? Que al final haya un tema o que se pueda formular una hipótesis a partir de la teoría generada, que se construyan instrumentos de medición a partir de esas teorías generadas, que se construya un marco de teorías que podemos denominarlo la taxonomía, o que hayan modelos conceptuales en función de la temática o el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Bien, finalmente el último objetivo de este video es poner a prueba los elementos que hemos aprendido en la investigación cualitativa para hacer la evaluación de la introducción del artículo de Ravetino et al. 2011, ¿ya? Y en este caso nosotros encontramos que los puntos que se plantean, tópico central, problema de investigación, justificación, definición, pregunta de audiencia, se ven claramente reflejados en la investigación de Ravetino. Ravetino et al. Hacen una investigación donde se está tratando de analizar la oferta de servicios dentro de las etapas del ciclo de vida de un producto. ¿Y qué es lo que ellos encuentran? Que las industrias no tienen o no han logrado definir adecuadamente qué son o a qué denominamos servicios, porque bueno, inicialmente existe una diferencia entre lo que es un producto físico y un servicio. Ahora lo que nosotros queremos es introducir servicio hacia el producto. A partir de ahí tenemos ciertas categorías de servicio y ese servicio obviamente se ha encontrado, y esa es parte de la justificación que ellos plantean, que ya el producto en sí mismo ya no sirve para generar un valor agregado para las personas y para las empresas, por lo tanto. Entonces ahora el valor agregado está dado por el servicio. Pero nuevamente, ¿qué servicio y cómo lo voy a establecer? ¿Cómo sé yo qué oferta de servicio voy a agregar cuando el producto es nuevo o cuando el producto ha pasado por una cantidad de años determinados o de periodos determinados hacia la persona? Un ejemplo de ello sería la garantía. Si nosotros hablamos de la garantía, ¿cuánto tiempo le tengo que entregar yo de garantía a la persona, etcétera? Entonces, y obviamente ese servicio, por ejemplo, los servicios de reparación, pueden servir como una fuente de generación de ingresos a largo plazo. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que en la revisión de la literatura, Ravetino y otros han encontrado que no hay una definición clara dentro del concepto de oferta de servicio, no está incluido en el concepto de ciclo de vida del producto, y tampoco se está clasificando esa oferta de servicio en cada una de las etapas. Es decir, no se sabe qué debo introducir yo en cada etapa del ciclo de vida del producto, ¿ya? Entonces, además se está utilizando terminologías mezcladas. Eso significa que ocupo el mismo término, en algún momento lo ocupo para definir esto, en otro momento lo ocupo para definir aquello, y entonces de repente no sé realmente qué significa este término. Entonces, obviamente, tengo como objetivo, bueno, aclarar el significado de ofertas de servicios para lo que es el ciclo de vida del producto, y para ello se plantean las preguntas de cómo conceptualizar la investigación de ofertas de servicio en el ciclo de vida del producto y qué tipos de servicios se suelen incluir en las ofertas de servicio. La audiencia, bueno, en cuanto a la literatura, obviamente vamos a fortalecer y hacer crecer lo que corresponde a la temática de la oferta de servicios, pero aquí se vuelve algo bien interesante porque ellos destacan que esa definición conceptual que se va a generar a partir de un estudio de casos, de varios casos, puede permitir a los gerentes de empresas manufactureras entender los conceptos de servicio, y eso les va a permitir a ellos poder plantear estrategias en función de una definición clara y saber exactamente qué categorías deben de implementar en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. Ya, entonces acá podemos entender y analizar claramente cómo
todos esos elementos de la investigación cualitativa que hemos estudiado se desembocan en el artículo de Rabattini. Obviamente no analizamos todo el artículo, solo la parte de introducción, y esto nos lleva, ¿verdad?, al aprendizaje obtenido. Logramos entender con claridad que la investigación cualitativa está como más enfocada hacia la exploración y hacia descubrir los elementos de un fenómeno. Esos elementos de un fenómeno se pueden dar en 4 categorías, porque puede ser que a nosotros nos interese contar una historia, estudios narrativos, puede ser que a nosotros nos interese comprender por qué se dio una situación en particular a partir del análisis de un estudio de caso. Puede ser que a nosotros nos interese comprender por qué se comporta un grupo de una manera determinada, un estudio etnográfico, o podemos nosotros querer a partir de todas esas experiencias o cualquier elemento de experiencia, o sea, a partir de la recopilación de información, principalmente a través de entrevistas, hacer una definición de una teoría nueva, que además puede ser la base para convertirse en una hipótesis que luego va a tener que ser demostrada en un estudio cuantitativo. Vimos que la investigación cualitativa, una de las características más importantes y personalmente de las que me parecen más interesantes, es la flexibilidad que tiene, y esa flexibilidad la lleva hacia un ir y venir, porque podemos comenzar haciendo una cosa y después retroceder, decimos no, esto no es el camino que no me está generando la información que yo necesito, y entonces podemos cambiar de metodología, podemos cambiar de muestra, podemos cambiar de preguntas, de instrumentos y demás, porque no tiene una estructura rígida sobre la que se lleva. Y otro de los elementos que me pareció muy interesante es lo que decía al final en los videos de la Universidad de Yale, es la parte de los resultados, porque uno de los resultados de la investigación cualitativa es la teoría que se va a convertir en hipótesis, o la teoría que se va a convertir en las definiciones de las variables que posteriormente el investigador cuantitativo va a utilizar para la construcción de sus instrumentos. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado y que se haya comprendido el tema correctamente. Buenas noches.